me da muchísimo gusto que sigamos por acá y vamos a hablar en esta parte de cierre sobre el tema de los diagramas de flujo. Seguramente, a lo mejor en algún curso, en algo que hayas tomado anteriormente, en tu escuela, tu universidad, tu preparatoria, no lo sé. A lo mejor cuando estuviste viendo las primeras bases de la programación, seguramente se te habló del diagrama de flujo. Yo no le voy a dedicar tanto tiempo porque creo que mucho tiene que ver con ejercicios, ¿ok? Con la parte que tú tienes que hacer, ¿vale? Por ahí estaré yo siempre hablando de ejemplos, de ejercicios, de cosas que puedes hacer. Y obviamente la idea es que lo intentes, por supuesto, ¿no? Y bueno, también por ahí algún día te enterarás de las sorpresas que tenemos por acá hablando del tema de ejercicios. Y bueno, pues te irás enterando un poco, ¿vale? Lo primero en este caso de los diagramas de flujo es que nosotros ya entendemos varias partes, ¿ok? Lo primero que entendemos es que tenemos pues la programación en sí y ya hablamos de los conceptos que nos llevarían a decir que sabemos programar, ¿ok? Ya los mencionamos. Ahora bien, hablamos de que nosotros estamos usando el pseudocódigo como un lenguaje intermedio, ¿ok? Entre el español que tenemos y entre el código. Pero el código es un problema porque, entre comillas, siempre va a depender de algo, ¿no? Y bueno, no entre comillas, siempre va a depender, pero entre comillas decía lo del problema, ¿ok? ¿Cuál es el reto o el problema en este caso? Que si tú vas a escribir con Python, tienes que saber cómo se escribe el código en Python y la sintaxis de Python y las variables de Python y etc, 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 todo eso de Python. Si vas a programar con Java, pues lo mismo, pero ahora con Java, ¿ok? Entonces es un reto porque son distintos lenguajes, etc, etc. Pero aquí lo importante que te estoy enseñando en este curso es que no vamos a depender de un lenguaje, ¿ok? Ya cuando tú decidas después de este curso que hayas entendido lo que es la programación, los conceptos de la programación, y ya trabajes con tu pseudocódigo y en este caso con lo que son los diagramas, en ese momento tú ya vas a dedicarte a aprender el lenguaje de programación, Python o el que tú quieras, ¿ok? Java, etc. Pero mientras tanto tenemos esta nueva herramienta que es, o nueva utilidad que podemos aprovechar, que son los diagramas de flujo, ¿ok? Los diagramas de flujo son diagramas y obviamente por el tema de diagrama nos imaginamos que pues, son muy visuales los elementos que tenemos. Lo puedes hacer a papel y lápiz. Durante mucho tiempo en las universidades estos ejercicios se hacen a papel y lápiz y regularmente se hacen cuando se está aprendiendo, ¿vale? A veces se ve que cuando estás haciendo, digamos, tus algoritmos, se pasan los algoritmos a los diagramas de flujo y de ahí se pasa a pseudocódigo, ¿vale? A veces pasa así. A veces pasa, a lo mejor más o menos veces, porque cada quien tiene también su forma de enseñar. A veces pasa que primero ves los algoritmos, después usas el pseudocódigo y como complemento utilizas los diagramas de flujo, ¿ok? Los diagramas de flujo regularmente se utilizan mucho y eso sí es como para tener las bases, ¿ok? Es raro que utilices un diagrama de flujo para un software pues muy complejo, ¿ok? Un software pues digamos que se hace en industria. Hay otros tipos de diagramas, ¿ok? Y nos apoyamos mucho en esos otros tipos, ¿ok? Pero diagrama de flujo como tal es porque está limitado hasta cierto punto. Tiene muy pocos elementos, pero sí visualmente te ayuda a entender mejor, ¿vale? Por eso es que lo estamos viendo. En pantalla, seguramente ya lo estás viendo tú desde hace algunos minutos, estás viendo que yo tengo un diagrama básico, ¿ok? Pero bueno, antes de llegar a este punto te quiero explicar algunas partes. Como te comentaba, puedes usar papel y lápiz, ¿ok? Pero hoy en día tenemos herramientas muy buenas. Yo la que recomendaría, de cierta manera, puedes usar Word, porque ahí tienes estos elementos para dibujar. Pero creo que hay una herramienta que se llama, o un sitio que se llama Lucidchart. Te lo voy a compartir aquí, como lo puedes encontrar si vas a búsqueda de Google. Ok, así Lucidchart, tal cual. Y te vas a llegar al sitio que es lucidchart.com, ¿ok? Entras ahí o por supuesto creas tu cuenta. Las cuentas, digo antes de que pienses que te estoy vendiendo algo, por supuesto que no. Las cuentas las puedes usar gratis y también de pago, por supuesto, ¿no? Cuando es de pago tienes que hacer ahí algunos pasos extra, pero cuando es de gratis, por defecto, lo puedes implementar. Ellos argumentan que es una versión para estudiantes o docentes, ¿vale? Pero bueno, yo he usado un correo sin que sea un correo, digamos, de una institución. Tengo como 4 correos de universidades, más los 2 que tengo de estudiante. Pero sin ningún problema puedes utilizar tu correo de Gmail, o que puedes usar correos normales, habituales. Así que bueno, pues no hay ningún problema, ¿vale? Puedes usar esos correos
para crear tu cuenta, ¿ok? No pasa, o sea, no es nada extraño, no me voy a adentrar a cómo crear tu cuenta porque no es nada extraño a cómo creas una cuenta en cualquier otra plataforma, ¿ok? Simplemente creas tu cuenta, utilizas un correo habitual y en ese momento se te da acceso, lo puedes ver aquí, a tener tres documentos. Digamos 3 dibujos, por decirlo de una manera, ¿no? O 3 espacios para dibujar. Y adentro pues puedes dibujar lo que se te dé la gana, ¿ok? No hay ningún problema. Y adentro de esa herramienta no solamente hay diagramas de flujo, hay posibilidad de un montón de diagramas. Es por eso que yo la utilizo bastante, ¿ok? Porque hay otros tipos de diagramas que utilizo cuando quiero trabajar con bases de datos, con proyectos de software, etc, etc, ¿ok? Como te comentaba, hay muchos otros. El diagrama de flujo es un diagrama de cierto modo podemos decir austero o básico para entender los algoritmos, ¿ok? Hacer algoritmos como tal. ¿Vale? Entonces, dicho eso, por supuesto, yo ya espero que entres al sitio, crees tu cuenta, etc. ¿Ok? Y cuando entres vas a ver algo así. Bueno, obviamente en mi caso el proyecto ya está abierto, ¿ok? Hay un detalle, cuando tú ya inicias sesión, automático te manda, digamos, a tu ventana para trabajar, ¿ok? A un dashboard, por decirlo, ¿no? Y en este caso, pues tú estás viendo el mío, que en específico del ejemplo que te quiero compartir. Lo importante es que del lado izquierdo, donde tenemos los apartados, si ves, tú puedes minimizar estas partes, que es lo que te decía, puedes hacer varios elementos, ¿vale? Aquí al final siempre estos son las nuevas herramientas, archivo nuevo, documento en blanco, plantilla, utiliza documento en blanco regularmente y después ya empiezas a ver las herramientas y te dice qué quieres crear. Si un diagrama de flujo, un diagrama X, un diagrama Z, etc, etc, ¿ok? Simplemente escogeríamos el diagrama de flujo, por supuesto, si ves está en blanco, pero es un diagrama de flujo. Y vas a irte a esta herramienta, ¿vale? Aquí vemos varias herramientas, ¿ok? Pero la que dice diagrama de flujo es donde vienen los elementos. Aquí yo voy a hacer un resumen de los elementos. En realidad, estos elementos hay algunos muy específicos que regularmente, digamos, no se usan, ¿ok? Porque, bueno, no son comunes, por decirlo, no son populares, no son habituales. Pero hay unos que son sí o sí de cajón los que tienes que conocer, ¿vale? En principio, si ves aquí tenemos este elemento que es digamos un rectángulo con las esquinas redondeadas, ¿vale? Que se llama, aquí lo llaman terminador, suena raro, ¿no? Pero bueno, es una traducción. Se utiliza mucho para marcar el inicio y el fin de los algoritmos que estamos representando. Si ves aquí, tenemos inicio y tenemos el terminador, ¿vale? O el fin. Para tú poner los elementos, simplemente los agarras, los arrastras y los sueltas, ¿ok? Siempre los elementos cuando tú los selecciones vemos que tienen 4 puntos, ¿ok? Izquierda, derecha, arriba y abajo. Esto es para que tú puedas hacer las flechas, o sea, no tienes tú que ir a un lugar y buscar las flechas. Simplemente los seleccionas y como ves seleccionas otro elemento para tú hacer, en este caso, pues el movimiento o el señalamiento de a dónde va. Las flechas siempre van a indicar el camino que estamos tomando a partir de ese punto, ¿ok? Entonces es muy interesante porque aquí cualquier figura que tú señales siempre tiene los 4 puntos para que tú le añadas una flecha o saques de ahí una flecha, ¿vale? Por eso digo que es muy, muy fácil esto. A lo mejor yo podría haber hecho este ejercicio con papel y lápiz y mostrarte ejemplos y sí me hubiera gustado, por supuesto, muchísimo. Pero la realidad es que cuando tú desconoces los diagramas de flujo, ya tiene cosas muy intuitivas que entonces no, aunque se te olviden a veces al inicio o cuando no la tengas tan clara te lo va a decir como desde entrada los nombres, ¿ok? Entonces como te decía tenemos que es el terminador y el que yo lo uso se usa para inicio y para fin para indicar siempre cuando arranca un algoritmo, cuando termina. Luego tenemos que está aquí, si ves es como un cuadrado con unas esquinas menos redondeadas, pero un poco. Puedes ver aquí tenemos que se llama proceso. Aquí adentro que vas a poner los procesos que vas a hacer, el proceso que vas a ejecutar, ¿ok? Instrucciones, por decirlo de otra manera, ¿vale? Si ves aquí tenemos un algoritmo que dice inicio, estudiar algoritmos, aprender a programar, automáticamente damos por hecho que lo que sigue después de estudiar algoritmos es aprender a programar y si ves las flechas siempre señalan el camino hacia abajo. Llegamos a este rombo. ¿El rombo qué es? El rombo en otras palabras es el if que vimos, la condición, la condicional. Si ves aquí está y siempre se toma una decisión. Adentro preguntamos, ¿aprendimos? ¿Ok? Si aprendimos, podría ser a lo mejor dicho pensando en el pseudocódigo como lo vimos. Si aprendimos, pero aquí bueno, se entiende aprendimos. Si en el caso de que sí, por ejemplo, si yo suelto acá, lo pongo aquí. Si ves tenemos una flecha aquí abajo y siempre cuando lo jalamos aparece el sí ahí para que sepas que esta es cuando sí, cuando se está cumpliendo la condición, ¿ok? Y cuando no, puedes ver que se marca aquí de este lado, ¿vale? Aquí tenemos otra opción si es necesario. Recuerda que podemos
pues una opción dentro de otra opción. Se puede, por supuesto, ¿ok? Y como ves es muy intuitivo, porque tú nada más vas mostrando, jalando un poquito ahí la línea y te va diciendo qué es lo que quieres hacer. Por supuesto lo borro, simplemente lo selecciono, lo borro y luego seleccionaré los elementos que dejé marcados, ¿vale? También puedes usar el control Z para regresar, por supuesto, como cualquier archivo. Aquí también lo seleccionamos y lo borramos. Entonces si aprendimos, llegamos a la parte final de nuestro algoritmo, que es terminamos, y si no, nos regresamos a estudiar algoritmos, que en nuestro caso sería regrésate a los módulos anteriores, ¿vale? Si te das cuenta, de verdad, los diagramas de flujo son muy sencillos. Ahora tú te preguntarás, pues hay muchos elementos, ¿por qué tenemos tantos elementos? No los vamos a ver, por supuesto. Te voy a decir algunos que nos pueden interesar. A veces trabajamos con documentos. Cuando se trabaja con documentos, se utiliza este que estamos viendo aquí, que es como un folder, si lo ves así, ¿no? Como estas carpetas donde guardamos nuestros trabajos de la universidad, por decirlo, ¿no? Ahí es donde nosotros estamos trabajando, digamos, regularmente en una escuela, en una universidad, y de repente por algo decimos, vamos a acceder al archivo, por decirlo, ¿no? Y bueno, si vas a hacer algo referente, en este caso, al documento, pues se marca esto, ¿no? Como abrir documento, mostrar documento, imprimir documento, ¿vale? Luego tenemos aquí, si ves otros elementos, aquí ves uno que se llama datos, ¿ok? Este de datos, técnicamente son las entradas, ¿vale? Y las salidas, ¿ok? Si ves aquí puedes ir viendo, ¿vale? Algunos. Este dice entrada manual. Aquí viene algo, te digo, esto es muy específico, por ejemplo. Yo al principio no te lo recomendaría preocuparte por él porque a veces hay confusión con que entrada o entrada manual. O sea, no, ahí como que muchas personas dudan. Pero lo que es más universal es este que dice datos. Si ves ahí dice datos E/S, ¿ok? Entrada o salidas. ¿Qué haces en estos casos? Aquí donde vas a poner las instrucciones de entrada o salida. Ahorita vamos a hacer un ejemplo, no te preocupes para que lo puedas tener mucho más claro, ¿vale? Y aquí vas a poder encontrar algunas otras opciones que te recomiendo, te digo, no todas, ponerlas en práctica y empezar por lo que te estaba comentando, por las que ya te expliqué. A lo mejor agregaríamos esta, que es pantalla, que esta muestra de una manera muy clara cuando queremos mostrar un resultado en pantalla, es decir, en la pantalla de la computadora, por decirlo, ¿no? Hablando de programas. Y también tenemos este que hace referencia a bases de datos. Este también yo lo dejaría en un segundo plano, sobre todo por ahora, porque bueno, al final pues ni siquiera nosotros para enseñarte a programar hemos hablado de acceder a bases de datos. Eso es algo cuando ya tienes algo pues un poco más riguroso, por decirlo, ¿no? Entonces con eso yo creo que te van a servir bastante bien los que hemos mencionado, ¿ok? Por ejemplo, nosotros hicimos por ahí algunos ejercicios, ¿ok? Ya hemos platicado de algunos de ellos, donde estuvimos viendo el tema de la programación, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a agarrar aquí y vamos a poner aquí al lado uno nuevo, ¿ok? Recuerda que siempre tenemos un inicio y tenemos un fin, ¿ok? ¿Qué hacíamos nosotros en este caso para trabajar? Pedíamos unos datos, ¿ok? Hacíamos el acceso. Recuerda que siempre puedes ver aquí los elementos para ver cuáles puedes trabajar. Yo, por ejemplo, selecciono este de entrada de elementos y yo aquí pongo, por ejemplo, podemos hacerlo todavía más estricto. Voy a hacerlo más estricto, ¿ok? Por ejemplo, aquí ponemos el de pantalla para que lo veas, ¿ok? Ponemos la instrucción, que en este caso dice es lo que queremos mostrar en pantalla. Simplemente ponemos el texto que queremos mostrar. Escribe el número, ¿ok? Para calcular el cuadrado, ¿ok? ¿Qué vamos a pasar? Recuerda que vamos a seleccionar las flechitas para que se vea, ¿ok? Luego aquí de nueva cuenta, ¿qué estamos haciendo nosotros? Leyendo el dato, ¿vale? Aquí ponemos que vamos a guardar, podemos ponerlo directamente en variable, aunque es leer. Aquí es donde entra el tema de las palabras. A veces va a haber docentes que te lo pueden tomar bien, hay otros que te van a decir muy específicos. Bueno, aquí es leer datos, ¿ok? Entonces ponemos, pues sí, leer X. Lo estamos ya nombrando X para que se guarde. Ya no tengo yo que poner guardar, ¿ok? Se puede. Y te digo, siempre va a depender del docente. Como ya te comenté, si te quiere fastidiar la vida, te la puede fastidiar, ¿vale? Pero bueno, en nuestro caso no es fastidiar a nadie. Simplemente hablar de todas las posibilidades que tenemos, ¿ok? Entonces le ponemos leer a X. ¿Qué hacemos después? Pues un procedimiento, un proceso, ¿ok? ¿Y qué hacemos aquí? Pues lo que hacemos es decir que entonces vamos a tener resultado, ¿ok? Va a ser igual a X, en este caso, por X. ¿Ok? Lo que tenemos. Recuerda poner esto.
Y luego, ¿qué volvemos a hacer? Pues tenemos que mostrar el resultado, ¿no? De la operación que hicimos. Entonces ponemos aquí el de pantalla y ponemos resultado. Así de sencillo, ¿vale? Aquí seleccionamos esto y ¿qué hacemos al final? Este, por ejemplo, ya lo tenemos, pues lo copiamos, ¿vale? Nos deja copiarlo, lo ponemos aquí abajo y solamente ponemos nuestra flechita. Ahí está. ¿Ok? Y listo. Hemos terminado nuestro algoritmo que hace, en este caso, pues la multiplicación del mismo número, el cuadrado, ¿vale? Ahí está. Y como ves, es muy sencillo utilizar la herramienta. Los algoritmos que te vayas imaginando, ve haciendo algoritmos, por ejemplo, el de calcular un área, un perímetro, el de calcular, por ejemplo, la temperatura, la masa corporal, por ejemplo, de algo. Ve buscando fórmulas donde tú cuentes, por ejemplo, reglas de 3, donde tengas de repente hay unas divisiones, multiplicaciones, porque eso ayuda bastante para ir trabajando. Aquí, por ejemplo, esto lo voy a hacer un poco más largo para que esté en una misma línea, ¿okay? Aunque lo voy a poner, ahí está, más en medio. Pero bueno, como ves, es muy práctico, la herramienta está genial, es muy interesante que la utilices y te va a servir sobre todo para que hagas el trabajo de ir esforzando y mejorando tu lógica. Así que bueno, espero que te haya gustado mucho la herramienta, espero que la utilices bastante, sobre todo para ahora, y pues bueno, continuamos.